Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Al contrario, Eli, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches a todo el auditorio. ¿Cómo llega a los 90, ingeniero? Pues contento, tranquilo, con muchos amigos, muchas amistades, muchos aprendizajes de mucha gente que me ha enseñado muchas cosas en nuestro país, las enseñanzas del país mismo, de su territorio, de sus diferencias étnicas, de sus muy variadas culturas, en fin, como le digo, tranquilo en estos años. ¿Con qué se queda de esas lecciones de amigos, de políticos, de recuerdos de su papá como presidente, como político, en una vida tan democrática que se ha vivido en esta transición por diferentes partidos políticos en diferentes niveles de gobierno, en etapas muy complicadas, particularmente para la democracia mexicana? Pero ¿cuáles son esas lecciones que nos pueda compartir? Bueno, primero la necesidad de dar atención a los problemas de los grupos mayoritarios de la población. Esto es indispensable si queremos construir una democracia que sea igualitaria, pues quitar estas carencias injustas que todavía afectan a muchas gentes, a muchas regiones del país, trabajar muy seriamente para plantear una política que garantice seguridad, que termine con la delincuencia de manera efectiva, es que no tengamos la amenaza de la delincuencia en muchas partes del país, para muchas actividades sociales, económicas, culturales, la necesidad de acelerar nuestro crecimiento económico para que haya una mejor distribución de la riqueza y para que el Estado también cuente con los recursos necesarios y suficientes para atender los muchos problemas del país. Ahora, platicando con nuestro equipo periodístico, destacaban el personaje que es usted, por la autoridad moral como político, por haber logrado hacer y acompañar una transición pacífica en medio de una potencial explosión social por un fraude electoral, momentos difíciles de definición, de alternancia, pero a la vez de democracia y de paz. ¿Cuál es su legado, según usted, ingeniero? Mire, primero el que este logro de un cambio lento, muy lento diría yo, pero al final de cuentas dentro de los cauces de las normas legales, se debe a la responsabilidad y a la sensatez de la gente. Esta no es tarea u obra de una persona o de unas cuantas personas, sino una toma de conciencia, yo diría, colectiva, que nos llevó a permitir justamente que estos cambios se estén dando, unos más rápidos, otros muy lentos, otros en retroceso, pero que se estén dando dentro de las normas de nuestras leyes y constitución. Precisamente, ¿cuáles son esas claves para el futuro de la democracia mexicana, el Estado de Derecho, las instituciones, los contrapesos? Pues que la mayoría de la gente sigamos empujando para que no se nos vaya a salir la vida política en ningún momento de los cauces legales. Esta solo puede ser tarea de muchos y toma de conciencia, pues yo diría no solo de muchos, sino de todos. Que busquemos siempre el entendimiento, abrir el diálogo, hablar, escuchar, tratar de avanzar con la mayor pluralidad posible en todos los casos. ¿Cuáles son las líneas rojas que no debe de cruzar la Guardia Nacional con un mando militar? Bueno, ninguna autoridad, llámese Guardia Nacional o llámese cualquier autoridad en una ventanilla que tiene que ver con las contribuciones o con el pago de las licencias, ninguna autoridad, ni chica ni grande, debe rebasar los marcos de la ley. Esta es una obligación de todos, esto es cumplir con la ley, observar la ley y hacer cumplir la ley si fuera el caso. Usted decía que es importante escucharnos, sobre todo en un país con esta representación que tenemos de los partidos políticos que hoy pues están jugando la presidencia de México.
Ante el crimen organizado y el narcotráfico, ¿cuál debe ser la política? Porque al parecer hay dos visiones, la guerra contra el narcotráfico o los abrazos, no balazos. ¿Qué nos ha servido y qué podemos retomar y mejorar en todo caso? Michoacán ha sufrido esa violencia. ¿Qué puede aprovecharse y qué debe de corregirse de esas dos visiones? Sí, en primer lugar, me parece que la autoridad, toda autoridad, sea una autoridad policial, una autoridad política, administrativa, tiene la obligación de cumplir con la ley y de hacer cumplir con la ley. A partir de ahí me parece que se tiene que hacer un gran esfuerzo para pues ir erradicando la delincuencia de los territorios que controla, de las actividades en las que interviene e interfiere, y esto me parece que solo se puede lograr con una presencia en todo el territorio nacional, porción por porción, tanto del Estado como de la sociedad, a través de proyectos productivos, a través de inversiones productivas, a través de una mejor educación, mejor salud, creación de empleos, de programas culturales, en fin, de deporte. Me parece que esto es lo que se tiene que hacer por todo el país. Y no es una tarea fácil, es una tarea a la que hay que poner mucho empeño y llevarla a cabo con orden, para que vayamos efectivamente midiendo si se logran los objetivos que se buscan o qué habría que hacer en cuanto a rectificar para que efectivamente se logren los objetivos que se persiguen. El gobierno de Estados Unidos advierte del control territorial que está en avance por parte de grupos del crimen organizado. Lastimosamente hubo acusaciones como una narcocandidata por parte de Xóchitl Gálvez. En momentos se ha hablado de un narcogobierno a nivel estatal, pero ¿realmente México está en riesgo de ceder la presidencia de México ante el crimen organizado? Sí, yo no lo veo, me parece que estas expresiones descalificadoras exigen, si se está hablando de una política responsable, que se presenten las pruebas ante la autoridad correspondiente y que ésta actúe en consecuencia. Si no se presentan las pruebas, pues estamos simplemente viendo charlatanería. ¿Cuáles son los aciertos y los retrocesos en términos de alternancia en todos los niveles, a nivel estatal, a nivel federal, por supuesto, y también el actual gobierno? Hoy las izquierdas están representadas con el presidente López Obrador, vemos una política diferente en materia económica. ¿Cuáles son esos aciertos y retrocesos? Me parece que esto nos tomaría mucho tiempo, requiere un análisis muy cuidadoso, muy responsable, que no es el momento de hacerlo, al menos de mi parte, dado que estamos en tiempos totalmente electorales. Va a haber a la primera mujer presidente. ¿Qué significa para México? ¿Cuál es el mensaje de responsabilidad incluso para las candidatas, tanto con Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez? Pues me parece que esto es un avance democrático de nuestro país, el que haya dos candidatas importantes con la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Y lo demás pues será qué es lo que va a hacer el que gane o la que gane para saber si lo está haciendo bien o no. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Como siempre, le apreciamos su tiempo y le deseamos el mejor año de su vida. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy cordial, un saludo muy, muy afectuoso a todo el auditorio. Buenas noches. La Universidad de Colombia en la ciudad de Nueva York anunció la cancelación